Recordándote nuestros teléfonos para que nos contactes al 809-682-9850 y tenemos la línea internacional al 1833-380-0062. Y también visitar nuestra página web www.rumba985.com, seguir nuestros contenidos en las redes sociales, en Instagram y Facebook a través de @rumba985fm, y también interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @rumba_985fm. Tenemos una llamada, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, a la Juan Rosa de aquí, de Vivienda. Adelante, Juan López, ¿cómo Sí, estás? mire, le estaba diciendo que hay que buscar responsabilidades en la EDE, producto de que el cuñado del expresidente de la República, Danilo Medina, encontró una pérdida sobre un 30% en EDE. Hoy tiene un 50%. Debe haber una justificación clara porque, según, no lo digo yo, lo dice el vicepresidente ejecutivo de la EDE, hubo un fraude por más de 30.000 millones de pesos en las EDE. Yo creo que aquí tiene que haber responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Continuamos aquí en Tomando el Rumbo. Juan Carlos Guerra, ¿qué nos trae hoy tu comentario? Mire, si hay algo que ha sido un peso muerto para la República Dominicana es precisamente el problema energético. Nosotros hemos sido un país que en los últimos 40 años hemos avanzado bastante, hemos crecido mucho como país, y yo pudiera decir que eso ha sido a pesar del problema eléctrico, porque el tema de la energía desde 1960, que pasó a manos del Estado, siempre ha sido un talón de Aquiles de la economía dominicana fundamentalmente. Y en un principio, digamos que en la década de los 70, de los 80, teníamos un problema de generación, un déficit de generación. La capacidad instalada de la República Dominicana era inferior a la demanda que teníamos nosotros de suministro eléctrico, y eso daba largos apagones. Los que estamos en esta cabina nos crecimos y nos criamos teniendo apagones largos. Viendo apagones. Viendo apagones. Realmente viendo poca luz. Viendo poca luz en muchos aspectos. Estudiando con velita. ¿Tú no estudiaste con velita? Claro, y con lámpara de gas. También. Lo normal era en una época tener apagones de 8 y 10 horas. Tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes, distinguida? Bien, bien, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Felipe Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de los Minas. Sí, dime, Gordo, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios, porque estamos vivos, con mucha lluvia. Mire, distinguida, yo quiero hacer un llamado al señor director de Inestre, que no es posible que las intenciones que el señor presidente Luis Abinader tiene con el pueblo dominicano, él la esté tirando por el suelo, porque no es posible que le venda una cebolla de que a 15 pesos la libra, que son una cebolla mojada, sin cáscara, unos huevos a 140 pesos el cartón, y resulta que esos huevos parece que fueron palomas que lo pusieron. ¿Entiendes? Tiene un bendito combo de 10 plátanos, 2 libras de cebolla y una gallinita que parece una pinchita a 215 pesos. Yo lo que creo es lo siguiente, que si el señor director de Inestre va a mandar un operativo aquí a la Venezuela, debe de mandar algo con calidad. Fue algo deprimente en el día de ayer al contemplar aquí en la Venezuela el puesto de Inestre, cómo la gente salía indignada con esa situación de la poca calidad que tenían esos productos, cuando las personas estaban totalmente desencantadas. Entonces no es posible que las personas estén en una situación así, esperando la mano esperanzadora del señor presidente. Muchas gracias, Gordo, y esperamos que las autoridades pues escuchen y puedan tomar el rumbo en Inespre para que den mejor servicio. Seguimos, Juan Carlos. Retomando el rumbo luego de este paréntesis. Parece un mensaje a García ese. Sí. ese
esa llamada, decía que el peso muerto que se ha convertido, que ha sido tradicionalmente el tema eléctrico para la República Dominicana, había empezado como a solucionarse, sobre todo a lo largo de este siglo. Yo creo que a partir del 2010, ya nosotros el tema de los apagones se había convertido en una cosa superada por los dominicanos. Ya era muy raro escuchar que teníamos apagones. Y entonces entramos en la apagones por déficit de generación, quiero decir. Y entramos entonces en la era de los apagones financieros, que son los apagones que se dan precisamente cuando la falta de cobranza por un lado y la incapacidad del Estado para cumplir con los compromisos con las generadoras. O sea, la incapacidad para pagar del Para Estado. pagar, a eso voy, para cumplir los compromisos con las generadoras, pues están obligados entonces a pagar las plantas. Pero llegó un momento también que eso se superó, porque en los últimos, quizás en la última década, no estábamos teniendo ni apagones financieros ni apagones por déficit de generación. Estábamos sintiendo apagones por averías, pero ya eso son cosas excepcionales. ¿A dónde estábamos caminando nosotros hasta hace unos meses? A convertir la matriz energética de la República Dominicana en una matriz menos dependiente de los combustibles fósiles y por tanto más barata, para entonces entrar en desmontar la estructura de los contratos de generación que son realmente muy costosos y muy onerosos. Muy onerosos. Y hacia ahí se dirigía o se dirige el pacto eléctrico realmente. Cuando usted analiza el pacto eléctrico se da cuenta que es un pacto que está hecho para transformar la estructura de los contratos de generación y así hacer mucho más viable el tema de la energía eléctrica y que se convierta no en un peso muerto, sino un impulso de la economía dominicana. Y darle impulso también a la energía renovable por el tema de medio ambiente. Exactamente. Con el compromiso que tenemos. De hecho, la matriz energética nuestra ahora apenas el 23% depende del petróleo. Ya luego el restante 77% pues no dependen de hidrocarburos y eso es importante. Eso es un avance. Es un avance. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora y hacia dónde se dirige mi comentario? Que estamos retrocediendo. Y parece que vamos retrocediendo por etapas porque estamos entrando ahora en los apagones financieros. El fin de semana pasado, el Cibao sobre todo, vivió una situación muy difícil, incluso de apagón general en el Cibao, que hace mucho tiempo no se vivía, pero cada uno de nosotros ya estamos sufriendo apagones diarios que van de 4, de 3 horas, de 6 horas, incluso apagones largos. O sea, una pregunta así a lo simple. Los apagones que nos están dando de regalos es porque el gobierno no le está pagando a las generadoras. Eso lo dice el propio gobierno en sus cifras. Okay. Cuando usted ve el informe, usted se da cuenta. O sea, que no estamos hablando mentiras, sino estamos repitiendo lo que dice el gobierno. Lo dice el propio gobierno. Cuando usted ve el informe que publica la propia CDEE en su página web, el informe de mayo, te dicen ellos mismos que la inversión en que la cantidad de recursos destinados a invertir en proyectos, en reformar las redes, en darle mantenimiento a las redes de distribución, ha disminuido en un 24%. Sin embargo, los gastos corrientes, como bien decía el diputado, van aumentando. Gasto corriente, gasto en nómina. Nosotros debemos estar ahora en esta etapa dedicados a armar una nueva estructura en los contratos de generación y también a la renovación de las redes de transmisión eléctrica, que era donde estaba el otro gran nudo. De hecho, por eso de la energía servida se pierde en las redes, por la obsolescencia de muchas de esas redes, se pierde el 39%, 39.6% para ser mucho más preciso. Entonces hay que ponerle atención a ese problema. Ojalá el gobierno ponga orden en el sector eléctrico porque se siente sin un plan específico. Ahí parece que están nadando a como vengan las cosas. Sí, pero perdóname hacerte esta observación. Ahí en ese tema también interviene un factor económico de los generadores. Correcto. Entonces, los generadores cuando quieren presionar, porque eso hay que decirlo en el lenguaje que corresponde. Claro. Cuando quieren presionar, entonces aplican el sistema de los apagones
para forzar al gobierno a que le atienda a sus obligaciones, le pague, y entonces cuando logran ellos su objetivo, entonces los apagones, tú ves que se incorpora una red que estaba por ahí apagada, comienza a reactivarse la energía eléctrica, entonces es un mecanismo también de presión y de chantaje. Precisamente ese tipo de forcejeo tenía muchos años que no lo veíamos porque había una política energética dirigida a controlar esa cosa, y eso lamentablemente parece que en esta circunstancia perdió no el rumbo, ocurriendo. perdió el rumbo. Vamos a una llamada telefónica. Sí, muy buenas tardes, adelante. Se cayó la llamada. Bueno, parece que aquí en el país muchas cosas han perdido el rumbo con este nuevo gobierno, pero hoy es un día también importante, y es que precisamente el 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1999, a petición de la Conferencia de Juventudes, de Ministros de Juventudes, que se celebró en Lisboa en el 98, fue declarado Día Internacional de la Juventud. Tenemos otra llamadita, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Desde New York. Rafael Ruiz. Buenas, Rafael. ¿Cómo estás? Gracias por llamarnos desde Nueva York. Sí, estamos bien, ¿no? Para opinar sobre lo que estaban hablando casi ahora Adelante. de la electricidad. Sí. De la electricidad. Señores, si allá no se hubiese construido la autopista eléctrica en el segundo gobierno de Leonel Fernández, allá los apagones fueran un infierno. Y por otro lado, sí, como ya este gobierno cumple el primer año, hay que decir algunos de los logros del gobierno de Abinader. Adelante, dígalo. Es el único partido y gobierno que en menos de un año cogió más de 1.100 millones mensuales, es decir, 13.000 millones en un solo año. Eso es un logro. Más de 700.000 pesos, millones de pesos en un solo año, pero la justificación de dónde se ha gastado, eso hay que... Es otro logro la inversión que no se ha hecho. Si uno se pone a elucubrar, uno cree que han gastado 250 mil millones, y los otros ¿dónde están? Porque en este gobierno no se ha pegado un blog. Y el logro institucional es que, por ejemplo, en el INDRI, a Wellington Arnold le adaptaron la ley para que un abogado fuera director del INDRI, y lo último que se dio el decreto para poner a Macarrulla a sustituir al Intran en ese proyecto de vial que dijo Luis Abinader. Entonces yo supongo que eso que le pusieron a Macarrulla, eso es para que el MACE también ruya. Muchas gracias por tu participación. Seguimos aquí en Tomando el Rumbo, y precisamente estábamos hablando del Día Internacional de la Juventud, que se celebra hoy, 12 de agosto. Y este día fue precisamente elegido desde Naciones Unidas con el motivo de estimular, de promover que los gobiernos pues aborden las necesidades de los jóvenes y de las jóvenes, y que tomen políticas públicas que precisamente inviten a estas asociaciones juveniles, a los jóvenes a participar, y fomenten que la juventud pueda pues en alianzas a niveles regionales, nacionales y mundiales pues promover la innovación y promover políticas públicas que le ayuden a ser protagonistas hoy de una historia que hay que construir para mañana. Estamos hablando que en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 24 años. Son un colectivo que hay que proteger, y la sociedad, los gobiernos, pues son responsables a ello. El tema de este año, del 2021, es transformar los sistemas alimentarios con innovación juvenil para la salud de los seres humanos y el planeta. Y para poner en éxito este eslogan, que es muy bonito, con el tema de lo que tú hablabas ayer, la situación de alimento, ligarla, unirla, vincularla al tema de innovación y de promoción de esa innovación con los jóvenes, el principal éxito para lograrlo es precisamente integrar
a los jóvenes a que sean protagonistas hoy de la construcción de los espacios de poder, de la toma de decisión. Y en ese sentido, pues es una responsabilidad de los gobiernos a nivel nacional de promover esto. ¿Y cuál es la herramienta principal de la que puede acopiarse para que los jóvenes puedan tener la capacidad de innovar? El tema de la educación sigue siendo una preocupación fundamental de la juventud, el tema de cómo en los estados, en los países, se organiza, se implementan los sistemas educativos. ¿Cómo se educa? O sea, República Dominicana es un país que no le gusta que los jóvenes inventen, sean innovadores. No sé si se recuerdan de niño que los padres nos decían, muchachos, no inventen, que los muchachos no inventan. Bueno, los niños son los que tienen que inventar. Hay que desarrollarles su sentido de innovación. Y para eso se necesita un sistema educativo diferente al que tenemos en República Dominicana. Aquí se educa para que los jóvenes sean empleados, o sea, para que tú vayas a buscar un empleo. Aquí no hay un sistema educativo que genere precisamente mentes innovadoras, mentes ligadas a ser promotores de emprendimiento, de emprendedurismo, a tener la capacidad de crear cosas. Entonces, ese sistema educativo es fundamental para el tema de innovación. Y luego, el tema del acceso al empleo. O sea, yo me río mucho con algo que me mandaron en días pasados. Una persona de 65 años, de 50 años es muy viejo ya para un empleo. Una persona de 65 es muy joven para ser pensionada. Y un joven de 20 años es muy joven para un empleo. O sea, el de 50 está muy viejo para un empleo. El de el de 65 muy joven para la pensión. Y el que tiene 20 años no tiene experiencia para un empleo. Eso tiene su origen en que ya empiezan a expresarse propuestas, dada la longevidad que experimenta la humanidad, de que la edad de pensión se suba a 70. Y hay quien habla de 75 por el tema de años. por el tema de vida. Pero realmente ese no es el tema, no es biológico, es financiero. Es financiero, es totalmente es económico. Exactamente. Entonces, y ahí intervienen entonces los sectores que manejan los seguros. Exactamente. Entonces, cada quien está haciendo sus aportes, pero pensando en los intereses individuales. Entonces los jóvenes necesitan políticas públicas también que le afiancen el tema del acceso al empleo o del acceso al aparato productivo nacional. ¿Desde dónde? Desde sus propios emprendimientos. Y la situación post-COVID pues dejó pues más mal parado a los jóvenes que habían decidido desarrollar emprendedurismo por el tema económico. Entonces el Estado necesita seguir siendo ese motor que acelere precisamente la innovación para que los jóvenes puedan insertarse. Y otra cosa que todavía tiene como deuda el sistema a nivel mundial con la juventud es el tema de garantizar a los jóvenes participación en los espacios de toma de decisión y en los espacios políticos. O sea, también en los partidos políticos, por ejemplo, es un hándicap ser joven. Ser joven y ser mujer es un doble hándicap. O sea, ser joven, pues nos usan como el pavo para Navidad. O sea, los políticos siempre quieren estar rodeados de jóvenes, quieren estar rodeados de mujeres, pero a la hora de la toma de decisión, de construir los espacios de poder, no toman en cuenta a esos jóvenes, precisamente porque son muy jóvenes, no tienen experiencia, no tienen capacidad, cuando el mundo está demostrando que, como decía Peña Gómez, la gobernanza es con lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo. Si bien es cierto, hay un gran liderazgo en América Latina sobre los 70 años dirigiendo muchos entornos de poder, tanto países como espacios legislativos. También es cierto que hay muchos jóvenes que también están en la gobernanza. Entonces, hoy recordamos al país que el Día Internacional de la Juventud es un día para que los estados continúen comprometiéndose con políticas públicas que promuevan el rol de los jóvenes, partiendo de que la juventud no solo es el futuro, sino que la juventud construye el presente. Así que felicitamos a todos los jóvenes, pero más que felicitarlos, le motivamos a que sigan construyendo sus proyectos de vida, empoderándose y liderando sus propias metas. Hoy estamos casi, Juan Carlos, casi llegando al final del programa. ¿Tú vas para San Cristóbal o te quedas aquí, Marina? Te quedas aquí, tú no vas para San Cristóbal y no tienes nada que cuidar en San Cristóbal. Yo no digo dónde voy. ¿Tú no dices dónde vas? No, salvo que no sea algo programado, que no puedo eludir, pero yo tengo así por anunciar. No lo anuncies. No, yo tengo un amigo que estaba... Yo me voy a Villa Altagracia. Que estaba preocupado por Fred. Sí, porque no sabía si podía ir para Punta Cana este fin de semana. Pero yo creo que ya se está despejando la nebulosa para que él pueda irse para Punta Cana, igual que mi hija, que tiene su planificación para la playa, y estaba como un amigo mío triste porque no iba a coger carretera, pero ya. ¿Sabes qué es lo bueno de Janet? Que no guarda ni rencor. No, ni rencor, yo no guardo nada, pero también lo bueno mío es que no digo nombre, el único nombre que digo es Tomando el Rumbo, así que mañana de 3 a 4 te esperamos aquí a analizar el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader y
del PRM. Vamos a ver si es cierto que siguen tomando el rumbo. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Bajando premiado.